Bienvenido Arturo. Permíteme leer un par de párrafos que surgen de la cobertura que hace el diario El Economista a la comparecencia que tuvo ayer el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hablando específicamente ante los diputados de algunos asuntos importantes, entre los cuales está Pemex y también está el asunto de la deuda del país. Durante esta comparecencia, el secretario de Hacienda informa que se espera que al cierre de este año el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, la deuda en su medida más amplia, se ubique en 46.5% del Producto Interno Bruto. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dice el secretario de Hacienda, la deuda ha crecido mucho menos que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, aseguró Rogelio Ramírez de la O. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados para explicar el quinto informe de gobierno, el funcionario indicó que se espera que al cierre del año los requerimientos del sector financiero se estén en 46.5, como hemos dicho, lo que representa un aumento de 2.8 puntos porcentuales respecto al nivel que ya tenía en el 2018, y él sostiene que este incremento es casi una tercera parte del aumento promedio de 8.2 puntos porcentuales observado en las dos administraciones anteriores. Eh, eh, ¿Ven esa parte de deuda o requerimientos financieros del sector público en relación al PIB 46? Pero hay otra forma de verlo, el déficit que está planeado para el año entrante genera presiones para adquirir deuda, y de hecho se adquiere una deuda que es muy importante para la economía, salvo por supuesto tu mejor opinión, Arturo. ¿Cómo lo ves? Mira, esto de decir de que un logro de que ha venido disminuyendo el crecimiento de la deuda, que el gobierno hasta ahora, hasta el 2023, se ha endeudado menos que los gobiernos anteriores, yo no lo vería como un logro económico en absoluto. Es decir, la deuda en sí no es mala, todo depende a dónde la canalizas. Claro. El gobierno no se endeudó en el 2020 en un contexto donde cayeron las exportaciones, cayó el consumo y la inversión privada, y la política fiscal debió haber actuado en forma contracíclica, es decir, contrarrestar esta caída de las exportaciones, del consumo y la inversión privada, y no lo hizo, sino trabajó con superávit fiscal, es decir, gastó menos de lo que recauda en la perspectiva de no endeudarse, y ello llevó a que la actividad económica cayera en el 2020 8%. Perfectamente el gobierno pudo haber incrementado el gasto público para rescatar empresas que en 18 meses quebraron 400,000 empresas en el país, que se tradujo en menos capacidad productiva, en desempleo, en un contexto de pandemia donde la gente se arriesgaba para conseguir algo de trabajo para poder sobrevivir, y no hubo apoyo alguno por parte del gobierno en su perspectiva de no endeudarse. Y la cuestión es, efectivamente, ahora para el 2024 la deuda va a pasar de 46.5% en el 2023 a 48.8%, y eso es debido a la alta tasa de interés que el Banco de México ha mantenido para tratar de bajar la inflación, que no lo logra, y para mantener el peso fuerte, el dólar barato. Esta alta tasa de interés que Banxico mantiene incrementa el costo del servicio de la deuda, tanto del sector público como del sector privado, y está llevando a este déficit fiscal para el pago de la deuda. En vez de que el déficit fiscal fuera para incrementar inversión, para incrementar el gasto público, para apoyar empresas, para tener política industrial y agrícola y tener política de empleo, no. Se está favoreciendo el sector financiero con esas altas tasas de interés. Entonces ha habido, desde mi perspectiva, un mal manejo de la política fiscal, porque si hay que tomar en cuenta un elemento muy importante que está presente en Keynes: el gasto es el que genera el ingreso. Si el gobierno gasta poco para tratar de no endeudarse, te frena la actividad económica, termina recaudando poco y siguen las presiones negativas sobre las finanzas públicas, y sigue el déficit y sigue creciendo la deuda. La deuda se paga, porque aquí también estamos viendo un debate, una discusión con respecto a mucha gente, muchos analistas y corredurías alarmadas por el incremento del déficit para el próximo año y el incremento de la relación de endeudamiento. Te dicen, no, no, el gobierno tiene que dejar de gastar. Es que si el gobierno contrae el gasto público, menos vamos a crecer, no crecerá el ingreso de las empresas e individuos, y el gobierno terminará recaudando menos, y seguirá el déficit fiscal y seguirá creciendo el monto de la deuda. La deuda se paga gastando.
en favor de la esfera productiva nacional para así incrementar el ingreso de las empresas e individuos para que el gobierno pueda recaudar más y así poder pagar la deuda y reducirla. ¿La deuda la consideras exagerada, o sea, peligrosa, digamos, para el sano transcurso de nuestra economía? No, en absoluto, en absoluto. Es decir, está en niveles menos del 50% del Producto Interno Bruto. Países como Brasil la tienen en niveles más del 70%, ¿no? Y repito, la deuda no es mala, y luego menos la deuda Sí, interna, porque la deuda interna la van refinanciando, porque están pesos. El problema es la deuda externa, que ahí México no genera dólares. Tenemos claro, déficit de comercio exterior. Entonces ahí caes en deuda para pagar deuda. Entonces sí. el gobierno no debe recurrir a deuda externa, sino financiarse con pesos y que el Banco Central, el Banco de México, baje la tasa de interés, que es la que está haciendo daño a las finanzas públicas y a las finanzas también de las empresas y de los individuos. Bajo esa lógica, ¿no tendrían sentido las empresas calificadoras cuando amenazan que revisarían la deuda, la calificación de la deuda soberana y podrían hacer algún ajuste al nivel que actualmente tiene el país? O sea, la verdad es que actúan con demasiada, bueno, en su lógica, las empresas calificadoras siempre han castigado mucho a los países que tienen un nivel de deuda, a los países pobres o en vías de desarrollo que tienen un nivel de deuda superior o cercana al 50%, cuando toleran que los países ricos se endeuden por arriba, bueno, que Japón creo que tiene 286% del PIB, la deuda que tiene, sí, y los países ricos generalmente asumen una deuda mucho más importante que los países en vías de desarrollo, ¿no? Mira, los japoneses se ríen cuando las calificadoras le bajan el grado de inversión o de calificación porque tiene una deuda efectivamente arriba de 200% del PIB. Y los Sí, japoneses se ríen porque dice, mi deuda está en yenes y yo tengo una sí, tasa de interés negativa o cero. O sea, ¿cuál es el problema? Y luego también hace que un par de meses le bajaron el grado de calificación a Estados Unidos porque tiene una deuda también arriba sí. del 100% del PIB. Y Estados, o sea, todo el mundo acepta dólares. La deuda de Estados Unidos está en dólares. Y entonces, mientras todo el mundo acepta dólares, Estados Unidos puede tener el déficit de comercio exterior, el déficit de las finanzas públicas que quiera, pero no tiene problemas financieros. Y luego también, en el caso nuestro, de los países en desarrollo, la deuda en sí, repito, no es mala, todo depende de dónde la canalizas. Y si la canalizas a incrementar la actividad económica, eso te va a generar ingresos justo para poderla pagar. Y luego también que dicen, no, es que esto le va a bajar el grado de calificación a México. Las calificadoras bien saben que este déficit es para el pago de la deuda y las calificadoras están defendiendo a los acreedores. Entonces, ni modo que le digan a México, no, disminuye tu déficit, entonces es a costa de dejar de pagar a los acreedores, ¿no? Claro, oye, ¿cómo sientes el año entrante en materia económica? ¿Influirá demasiado el asunto electoral en el comportamiento del gobierno federal? Sí. Eh, eh, Siempre los procesos electorales generan aumento de incertidumbre ya existente, ¿no? Tenemos un contexto, Eduardo, de incertidumbre de la economía mundial, que China tiene serios problemas. Estados Unidos no ha podido recuperar su dinámica de crecimiento, mantiene las altas tasas de interés. Europa, el Banco Central Europeo aumentó la tasa de interés en días pasados. Entonces, vamos en un contexto de menor crecimiento económico a nivel mundial y esto te genera vulnerabilidad en los mercados financieros internacionales. Hay que tomar en cuenta que México depende de la entrada de capitales y no tenemos asegurada esta entrada de capitales. Por más aumento de la tasa de interés que Banxico tiene en relación a la tasa de interés de Estados Unidos, el capital está saliendo. Se ha reportado cómo los tenedores de CETES por parte de inversionistas extranjeros han venido sacando su dinero, justo por el contexto de incertidumbre que se da y luego más en el contexto electoral, que todo, o sea, que los mismos candidatos van a venir las propuestas y contrapropuestas con respecto a lo económico y repito, todo el mundo también espera que el nearshoring, la entrada de inversión extranjera para exportar, venga a ser la solución. Todos los candidatos lo están planteando y en absoluto, o sea, ¿eso qué pasa a evidenciar, Eduardo? Que no tenemos política económica para el crecimiento, porque el crecimiento te requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público y tipo de cambio competitivo, cosa que no tenemos. Entonces están confiando en que venga la inversión extranjera para reactivar la economía.
¿quién va a venir a exportar a quién? En un contexto de desaceleración de la economía mundial, en un contexto de desaceleración del comercio internacional. Entonces, no por nada el tipo de cambio ya no tiene los niveles que tenía hace un mes, ¿no? Está habiendo Sí. presiones y las presiones sobre el tipo de cambio van a seguir. Y hay que tomar en cuenta, vuelvo a insistir, de que la economía nacional no tiene condiciones endógenas internas para asegurar condiciones de estabilidad del tipo de cambio, asegurar condiciones de crecimiento. Hemos dependido de la entrada de capitales y esto nos genera un contexto de alta incertidumbre en torno al comportamiento de estos flujos de capital. Eh, eh, Pemex. Pemex puede ser un factor importante. La petrolera está muy endeudada, está en muy mal situación financiera. El gobierno insiste en apoyarla. Por supuesto que entendemos la lógica y habría que reconocer que el gobierno ahí no se ha echado para atrás. Siempre ha estado al lado de Petróleos Mexicanos, pero ¿tú le ves salida a Petróleos Mexicanos? ¿No pudiera ser esa ancla que obligue la economía a detenerse o pueda ocasionar involuntariamente un daño más importante a la estructura económica nacional? Mira, efectivamente, o sea, el gobierno ha tratado de rescatar a toda costa a Pemex, canalizando grandes recursos, pero no ha hecho reformas al interior de dicha empresa. Sí, sí, no, Pasivo laboral, no le mete la mano, ¿eh? No. exactamente, el pasivo laboral es equivalente al 50% de los activos de Pemex, ¿no? Entonces, no es posible tener jubilados de primera, ¿no? Donde los jubilados de Pemex tienen jubilaciones de 150,000, 200,000, 250,000 pesos mensuales, ¿no? Que, repito, han venido descapitalizando a Pemex. O sea, este pasivo laboral de Pemex, de la CFE, que tienen las empresas públicas, que tiene, ahí está, en el caso del Seguro Social, el 70% del presupuesto se va a pensiones. En el caso del ISSSTE, una situación similar. Entonces, hay que hacer una reforma al sistema de pensiones. Yo estuve de asesor en la Cámara de Diputados del 2018 al 2021 y elaboré una iniciativa de ley poniendo un tope a las jubilaciones de todos, de los ministros, de todos, un tope a las jubilaciones de 15 salarios mínimos, justo para mejorar las finanzas públicas, para mejorar las finanzas de Pemex, de la CFE, y ni siquiera pasó a comisiones, ¿no? Entonces, Pemex es un sector estratégico que desde mi perspectiva debe ser del gobierno, justo para impulsar la dinámica económica, pero que tiene que darse ajustes internamente para disminuir esos pasivos laborales que han venido descapitalizando. O sea, como tú mismo señalaste en la introducción, o sea, los gobiernos se venían financiando de Pemex y Sí, descapitalizaron, los sobreendeudaron y sí, actualmente sí, están sí, pagando esa deuda. Entonces, tú tienes que tener una reforma tributaria para que el gobierno se financie, sí. no de Pemex, De sino se las financie. empresas y de los ciudadanos, no de Petróleos Mexicanos. Y yo diría, Eduardo, del sector financiero, que es el gran ganón de todas estas políticas económicas que han venido predominando en los últimos años. Oye, permíteme ir a una pausa, si no, se alarga demasiado el segmento y después a mí me llaman la atención por los cortes comerciales, pero hacemos una pausa y me gustaría hacerte un par de preguntas más con respecto a la situación de la economía mexicana, cómo la ves y cómo la sientes, lo que hay que hacer en Pemex. Arturo, ¿con qué margen de maniobra crees que va a entregar el régimen de Andrés Manuel López Obrador el poder? Mira, la cuestión, Eduardo, es que estamos en un contexto de libre movilidad de capitales, donde tienes que tener alta tasa de interés, estabilidad del tipo de cambio y austeridad fiscal para que el capital venga y no se vaya. Entonces, eso no te da margen de maniobra para poder tener política económica en favor del crecimiento. Y de ahí que la economía mexicana no viene creciendo en las últimas décadas. Entonces, el gobierno que llegue, sea del color que sea, va a seguir con la misma política económica. De hecho, yo lo dije, yo lo escribí esto antes de que López Obrador llegara. Yo señalé que no iba a haber cambio alguno de la política económica. El sector financiero es tan fuerte, y México depende de la entrada de capitales, que la política económica iba a seguir favoreciendo al capital financiero a través de alta tasa de interés, austeridad fiscal y estabilidad de tipo de cambio. Ya. Y entonces eso no te da margen de maniobra para tener política económica, ni al presente gobierno ni al que venga.
¿no? Y tendría, el asunto se resuelve o podría resolverse o mejorar al menos la circunstancia si hubiera una reforma fiscal, supongo. No, 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 porque tú no puedes tener una reforma fiscal, Eduardo, en un contexto de no crecimiento de la actividad económica, a no ser que graves al sector financiero, que es el que está ganando lo que quiere y no contribuye al crecimiento económico, otorga créditos carísimos que no impulsan la inversión y el crecimiento económico. O sea, si el gobierno pone un impuesto, así lo hizo a propósito Italia hace un mes o más de un mes, puso un impuesto a la banca de 40%, Eduardo, ¿no? Justo por las altas ganancias que la banca ha venido teniendo. Y aquí no pasa por la mente de ningún partido político, no pasa por la mente de nadie. Entonces, repito, tú no puedes incrementar impuestos a las empresas y a las familias en un contexto donde no hay crecimiento económico. Se está viendo mermado el ingreso de las empresas productivas y de los trabajadores, justo por el incipiente crecimiento económico que se ha dado en estos 5 años. Bien, pues iremos tocando el terreno conforme vaya presentándose, porque el margen en el que entrega el gobierno las finanzas públicas es muy estrecho, o sea, no hay mucho margen. Y yo creo que no va a haber una crisis de fin de sexenio, no al menos si el gobierno respeta las decisiones del voto, en fin, y se hace el proceso de crear un ambiente de respeto y de civilidad ciudadana, ¿no? Pues yo pienso que ahí no habrá problemas, pero no tenemos margen de maniobra, al parecer. El país no tiene margen de maniobra suficiente como para recomponer las cosas, ¿no? Ahora, la cuestión, Eduardo, es de cuando yo he venido escribiendo y diciendo desde hace años de que el peso fuerte es causante de crisis. Sí. Sí, estamos en crisis con el peso fuerte. Entonces, súmale el peso fuerte que afecta a la competitividad, que está desplazando a la producción nacional frente a importaciones baratas. Súmale el aumento de la tasa de interés que te incrementa el costo de la deuda en un contexto donde disminuye el ingreso de los deudores por la austeridad fiscal, por el peso fuerte. Se está aumentando el problema de insolvencia de cartera vencida. Y entonces, en contexto de incertidumbre de que no tenemos asegurada entrada de capitales, el próximo año, desde mi perspectiva, va a ser muy, muy crítico en lo económico y no se diga en lo político y social. Arturo, estaremos en contacto contigo como regularmente lo hacemos para conocer tu punto de vista respecto a cómo va la economía. Muchas gracias. Oye, ¿no te friegan mucho los de la 4T? Sí, como, ay, ¿cómo se están escribiendo eso, Arturo? Ya ni la mueras, ¿no? Ya ves que después se molestan y a veces hasta te mandan mensajes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en diciembre pasado, cuando critiqué el peso fuerte, que el presidente habló de mi artículo en una mañanera, recibí más de 250,000 twitters en contra, ¿no? No, pues te echaron los bots ahí, los ejércitos de bots, ¿no? Así es, pero bueno. Y también se meten con tu mami. No, 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 no. No, porque estos ahí, cuando tú haces una crítica de la 4T, te revientan la mamá todo el tiempo, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? sí. A mí, yo digo, y ni con mi mamá no se metan, porque ya mi mamá está muerta, entonces no, ya déjenla descansar, no sean, ¿no? Porque después no respetan ni la maternidad. Arturo, un abrazo, gracias. Ok, hasta luego, gracias. Gracias, vamos a una pausa, después tendremos al doctor Francisco Madrid aquí con nosotros, con mucho gusto.